Este documental nace desde ese acto de valentía de 6 mujeres del barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena que decidieron contar no desde el dolor, sino para honrar la memoria de sus parejas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. Yo vengo del departamento de Antioquia, más propiamente de la zona de Urabá, del Urabá antioqueño. ¿Y qué me motivó a llegar al barrio? Pues los motivos no fueron decir que me vine, estoy víctima del desplazamiento. Me vine por desplazamiento forzado de allá de mi región. La motivación fue por parte de convivencia ya con mi compañero cuando estábamos iniciando nuestro noviazgo. Nos avisaron de esta invasión y nos vinimos hacia acá a experimentar a ver. Motivó primero que estaba mi familia, estaba mi mamá, mis hermanas, y lo otro, pues la facilidad que de pronto tenía un poco para estudiar, para terminar mi bachillerato. Cuando yo vivía en Clemencia, empezaron las amenazas de clemencia. Entonces yo, al ver que mi marido lo amenazaban, pero yo no le prestaba atención a las amenazas, decidimos de venirnos para acá, para Cartagena, a vivir acá a Cartagena. La violencia por la cual me vine a mi pueblo, aunque aquí había violencia fuerte, pero la violencia del pueblo también estaba fuerte, entonces era como sin saber si uno qué hacer, si allá o acá. Y ya para uno volverse la que más difícil, entonces decidí quedarme. La situación que viví con mi esposo, que no tenía para dónde coger. Y como le comento, yo llevo eso en la sangre. El hecho de no tener absolutamente nada me motivaba a hacer algo para tener. Claro que sí me considero víctima. Soy víctima del conflicto armado por parte y parte. Soy víctima del conflicto armado, de la salida del desplazamiento, considero que soy víctima, y también por el fracaso que tuve acá, de la desintegración familiar. Cuando se escuchó decir de que habían grupos armados, pero nosotros nunca tuvimos conocimiento que a nosotros nos iba a suceder esto, bueno, a mí que me iba a suceder esto. Entonces, cuando sucedieron los hechos, yo me impacté mucho, fue un impacto muy grande, porque ya nosotros estábamos crecidos como comerciantes en el barrio. Hoy en día me miro y digo, ¿en qué momento fui tan fuerte para soportar todo lo que viví? Me veo como esa persona, Dios sostuvo por su infinita misericordia, porque puedo decirlo, Él es mi galardón, mi todo, y puedo decirte de que Él ha sido mi fuerza. Claro que sí creo que soy víctima, porque cuando uno pierde el compañero de uno, ya uno queda desarmada. Ya queda desarmada porque no hubo una persona que me amparara, que me ayudara. Yo con mi trabajo ahí salí adelante con mis hijos. No tenía esa persona que dijera, te voy a tender la mano, esto. Yo salía, dejaba a mis hijos aquí, con la más grandecita que los atendiera, yo me iba para el colegio, venía a las 10, 11 de la noche. Uno después de ser víctima nunca debe ser víctima, porque eso es algo que lo marca a uno de por vida. Nunca debe ser víctima, siempre hace los años, porque yo hace 25 años no quiero volver a mi pueblo por la violencia que viví. O sea, ya puede estar muy bueno, pueden haber muchas oportunidades, pero ya no, y aquí la puedo tener menos, pero ya no soy capaz, porque uno nunca deja de sobresaltar esa vivencia que uno tiene, entonces, ¿no? Y como aquí murió mi esposo, entonces ya como decir que ya uno decir que se va, ya es un pedacito, entonces se queda donde están los pedacitos de vida de uno.
Bueno, yo sí me consideré en mucho tiempo víctima, porque ya yo he ido sanando eso, ya, como le digo, esas cosas que a uno le hacen daño, uno trata de olvidarlas. Y yo lloraba y sentía la pérdida de Miguel porque él fue un hombre que me quiso demasiado, un hombre que me hizo la vida agradable, con el que yo compartía la vida mía y mi gusto, que era el andar en la calle, apoyando a la gente, haciendo reuniones, hablando con el uno y con el otro. Y como a él le gustaba eso igual que a mí, nosotros salíamos a la calle y podíamos regresar a las 12, a la 1 de la madrugada a la casa y llegábamos felices porque estábamos haciendo lo que nos gustaba. Entonces yo sí, la pérdida de él para mí fue muy dolorosa. Tuve mucho miedo, viví escondida mucho tiempo. Yo me declaré víctima después de 8 años del suceso. Por miedo, por el temor, por todas esas cosas que lo embargan a uno cuando uno no sabe si lo están esperando allá en la esquina. Al evocar la memoria vienen recuerdos de dolor, de resentimiento, al recordar que eran las 6 de la tarde y nadie podía salir porque era sinónimo de que podían asesinar a una, a dos e incluso hasta 3 personas. Que al irse la luz en el territorio también era sinónimo de que podían asesinar. Si yo te cuento de hechos violentos, vengo de hechos violentos desde mi lugar de origen hasta el lugar donde llegué, ¿sí me entiendes? Que fue cuando perdí mi esposo. Porque por decir algo, cuando yo vivía en la zona de Urabá, me acuerdo que vivía en el municipio de Nueva Colonia, en el municipio de Turbo, un corregimiento que se llama Nueva Colonia, ahí habían hechos violentos también. No puedo decir que no. Eso fue una de las cosas que nos hizo llegar al desplazamiento, ¿sí me entiendes? Y luego llegamos acá, a Cartagena, precisamente al barrio Nelson Mandela, y nos encontramos que también hay conflictos, que también hay hechos violentos. Dentro de esos, la pérdida de mi esposo, que fue en el 2011. Cuando sucede lo que sucede, a los 2 días que a él lo matan, la victimaria, en ese tiempo que ocurrieron esos hechos que dicen que fue el culpable, él llegó a mi casa a los 2 días con mi dolor, porque es que a él le quitaron la moto, en ese tiempo a él lo matan y le quitan la moto. Entonces esa persona llegó a mi casa a los 2 días de él haber muerto y me pregunta que qué iba a hacer yo, que iba a hacer yo respecto a la moto. Yo le dije que yo no iba a hacer nada porque yo tenía 2 hijos y yo no iba a que me fueran a hacer algo por una moto porque yo tenía 2 hijos que tenía que ayudarlos a que salieran adelante yo sola con sacrificio. Entonces que yo no iba a hacer nada, o sea, ellos fueron como para ver que yo iba a como le dije, a vengarme por lo que había pasado, pero yo les dije que no, porque ahí comenzó también otro hecho donde mi papá fallece de un accidente. Entonces fue otro golpe que recibí en ese tiempo, fueron 2 golpes a los 2 meses, fui marcada por esos 2 golpes. Porque ya cuando yo sentí el apoyo de mi padre que me estaba apoyando, le sucede lo que le sucede. Entonces yo decidí, yo cogí y abrí, o sea, yo le dije, Dios mío, dame fuerza. Le pedí a él que me ayudara a salir de esto, que yo tenía a mis hijos. Yo de igual forma vengo enfrentando este conflicto armado desde muy pequeña, puesto que yo me fui para el lado de mi papá para poder seguir estudiando, viajé al pueblo y él también, pues, cuestiones de los grupos armados, fue sacado de su tierra y yo quedé más bien sola allá porque él desapareció por miedo.
O sea, él se fue, yo no supe más nunca de él. Supimos después de 10, 11 años, porque supimos de él que nuevamente apareció. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, nosotros al venir aquí y nuevamente verme confrontada nuevamente con todo esto, pues es un golpe bastante duro. Pero pues estoy aquí y le doy gracias a Dios por eso. Ya en mi lugar de origen, yo vivía con mi esposo y mi primera hija, una niña. Y ahí vivimos muchos años con la niña solamente. O sea, éramos 3 personas en el núcleo familiar, pues de familia de nosotros. Ya mi familia sí es muy extensa, muy extensa y son muy pendientes de mí, hay que decirlo. Y actualmente mi familia ha ido creciendo un poco. Ya después de 9 años de estar acá, después de tantas circunstancias, volví a gestar, quedé embarazada de un hermoso bebé. Y mi hijo es el que está conmigo, él me ha crecido más la familia. Tengo 3 hermosos nietos, mis 2 hijos y mis 2 yernos. O sea, en total somos 8 personas. Cuando el inicio aquí al barrio fueron nada más él y yo. Él y yo nada más, porque en ese tiempo su familia era muy independiente, mi familia también. Así que nosotros dos fuimos los que llegamos y emprendimos. Actualmente después de lo sucedido, yo me sentía que me sentía sola. Porque no sentía apoyo ni de allá, ni de parte de allá, ni de parte de acá, de mi familia. Simplemente me apoyaba nada más una hermana, mi papá, que comenzó a apoyarme, pero como le digo, falleció. Entonces, mi familia actual, ahora, yo me volví a comprometer nuevamente con una persona porque sentí que me sentía sola y me comprometí con una persona que actualmente estoy con ella, tuve un niño. Entonces ahorita somos los 2 hijos míos y el hijo que tengo con la pareja. Bueno, mi familia estuvo conformada con mis 2 hijos, mi hija, una niña, un varón y mi compañero que en ese momento pues le ocurrió el enfrentamiento que tuvo con este proceso de víctimas. Hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de conformar un nuevo hogar, pero no puedo decir de una totalidad porque llega el golpe y las experiencias que son los hijos. Mis hijos quedaron sin papá. De pronto la niña tuvo trauma por un tiempo porque de pronto ella quería ver a su papá. Entonces son experiencias, son dolores que quedan y más que todo en el corazón de ellos. Cuando yo vivía en Clemencia, empezaron las amenazas de clemencia. Entonces yo, al ver que mi marido lo amenazaban, pero yo no le prestaba atención a las amenazas, decidimos de venirnos para acá, para Cartagena, a vivir acá a Cartagena. Aquí vivimos en Nelson Mandela, ya teníamos, 5 niños viviendo aquí en Nelson Mandela ya, con mis 5 hijos. Entonces que ya yo quedé embarazada del último y fue cuando sucedió que lo mataron. ¿Qué pasó de eso? Que cuando ya él lo matan, ya yo quedé embarazada después que alumbré mi hijo. Le doy gracias a Dios porque yo andaba con un burro. Yo andaba montada en un burro recogiendo lo que era lata en el botadero. Cuando existía el botadero, ahí recogía las latas, recogíamos ahí cuando venían los carros de los almacenes que botaban unas cosas. Yo ahí me rebuscaba en ese botadero buscando con el burrito que yo tenía. A mí no me daba pena. Aunque muchas le decían a las hijas mías, tú comes del botadero, tu mamá te rebusca en el botadero. Yo le decía, no le presten atención a eso, porque si yo lo que trabajo de la basura, a mí no me da pena, porque así levanté mis hijos.
Al llegar a la familia estaba mi esposo, mis 2 hijos y mi persona. En este momento estoy sola, prácticamente, porque mi hija tiene su hogar y mi hijo tiene su hogar. No digamos que no le salte una pareja así, pero yo me siento bien con mis hijos. O sea, siempre tengo la compañía de ellos, siempre hemos estado cerca. Entonces, eso llena con un vacío de uno. Y Mi familia, llegar al barrio, yo llegué sola. Sí, llegué sola, sin hijos. Demoré meses allá sin hijos. Pero ya cuando yo empecé a vivir con Miguel, mis hijos aparecieron. Mis hijos, él es mi último hijo y él se fue a vivir conmigo. La hija mía también. Ellos vivieron, todos mis hijos vivieron conmigo allá en Mandela. Ya. Eh, mi hija, la segunda, ella tuvo la niña de ella en Mandela prácticamente. De ahí la sacó él en brazos para llevarla a la maternidad y de regreso la trajo allá. Mi tercera nieta prácticamente es mandelera. Mis hijos estuvieron allá conmigo. En este momento, pues, yo estoy viviendo tengo un compañero con el que hacen ya 15 años vivo y es con el que hemos hecho esta casa. Bueno, Nelson Mandela es un barrio que para mí tiene su significado y resignificado. ¿Por qué digo significado? Significa mucho porque ahí es donde vivo. Fue el barrio que me acogió en el momento que llegué, sí, con el desplazamiento. Y ahí estoy con mis hijos a pesar de las circunstancias, de todo lo que he vivido. Estoy ahí. ¿Qué otra cosa te digo? Resignificado ha sido los hechos que se han vivido ahí. O sea, los hechos que de pronto me lastiman, me lastimaron. Entonces eso lo podía resignificar como un barrio que a pesar de que me acogió, de que estoy ahí, también me lastimó. El espacio o el contexto donde estoy también me afectó mi estado anímico, mi salud de pronto. También significa porque es el punto donde trabajé toda la vida, ahí en el barrio. Entonces, pues yo pienso que Nelson Mandela tiene un significado grande y positivo, sobre todo por los avances que ha ido teniendo al transcurrir el tiempo. Bueno, Nelson Mandela, sí, por ejemplo, cuando se inició, imagínense, hace un progreso bastante grande, tanto del barrio como los jóvenes, principalmente mis hijos, que también crecieron ahorita. Entonces, he notado ese cambio de anteriormente, de cómo era el barrio, que no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos transporte. Incluso cuando yo tuve a mis hijos, cuando fueron a nacer mis hijos, el papá de mis hijos y yo nos fuimos bajo un aguacero a coger un transporte al Nazareno, porque en ese tiempo no había transporte. Entonces, mire que ahora ya tenemos Transcaribe, ya nos están pavimentando nuestras calles, ya ha avanzado mucho el barrio, está creciendo y que debería de seguir creciendo más. Yo sigo viendo Mandela como un ejemplo de vida, que a pesar de que ha tenido tantos golpes y tanta sangre inocente derramada, pueda mantenerse en pie y que pueda haber personas tan carismáticas, y de verdad yo le tengo mucho cariño y aprecio a Mandela. O sea, está en mi corazón. Yo a veces digo, Señor, yo a veces me siento como más de Mandela que de mi pueblo, sí, porque aprendí muchas cosas. Las personas son muy amables, pero también sé que muchas veces ven a Mandela como algo horrorífico, y no, es un barrio muy hermoso. La verdad es que tiene gente muy carismática, muy cariñosa, muy amable, y de verdad es que es acogedor. Bueno, por un lado yo le doy gracias a Dios porque no tenía casa. Gracias aquí aquí en Nelson Mandela tengo mi casita.
tengo mi casa, lo que no tenía en los barrios donde yo venía, vivía alquilada, pero gracias a Dios ya tengo mi casita y le doy gracias al barrio, por un lado. Pero por otro no, porque llegué a Mandela a perder mi marido. Ya. Llegué a Mandela a perder un nieto. Y son cosas que van marcando a uno. Bueno, acá en Nelson Mandela, a pesar de que vi las verdes y las maduras, me acogí al barrio y para mí ha sido bien porque aquí eduqué a mis hijos y no se me perdieron. Porque usted sabe que uno decide, uno cría hijos en este barrio y que no se le pierdan, eso es como algo wow, eso es bueno, ¿cierto? Porque uno ve que los niños, los pelados se mantienen en las esquinas, que no falta que de pronto un tomando, y mis hijos no lo hicieron. O sea, me siento que me fue bien, o sea, me ha ido bien en el barrio porque no tengo como que sentarme a llorar todavía. Perdí a mi esposo aquí, en el barrio, al año cumplido de haber llegado. Creo que yo me calvario. Y fue muy duro. Pero son cosas que uno no recupera. La perder un ser querido, uno es mentira. Uno piensa que uno se recupera, pero uno no recupera a las personas que se van, o sea, que se van. Porque yo te digo que, ay, yo no muero. Para mí significó como decepción. Me decepcioné de Nelson Mandela, no del barrio, sino de la misma gente. Porque yo salí de Mandela y yo necesitaba que la gente fuera conmigo un poquito más condescendiente en el aspecto de que a mí me hubiesen dicho quién fue el autor del hecho. Gente que me conocía, gente con la que yo conversaba todos los días, con la que vieron el acontecimiento y nunca me dijeron quién fue para yo poder decir o sea, judicializaran a la persona por ese hecho. Entonces, eso para mí fue decepcionante. Y el barrio o sea, yo lo veté, que yo al barrio no fui sino después de 3 años. Las situaciones que marcaron más a nuestra comunidad, la llamo nuestra comunidad porque ya llevo muchos años ahí, fue situaciones de terror, de miedo en su momento, de que eran las 6, las 5 de la tarde y ya todo el mundo tenía que estar recogido porque había miedo. Situaciones de violencia, situaciones de conflicto entre pandillas también, hubo pandillismo. ¿Qué otra cosa? Situaciones que afectaron mucho la comunidad, el dolor, ver cómo tantas familias estaban dolidas y lastimadas por su desintegración familiar. Dentro de esas yo, al tiempo me tocó a mí la pérdida de mi esposo, el asesinato de mi esposo. Eso fue una situación para mí, o sea, diría yo caótica. Yo pensé que no iba a ser capaz de sobrepasar ese momento. Y yo me decía, así como yo estoy ahora, ¿cómo estarían tantas familias que también vivieron este momento que yo estoy viviendo ahora? Imagínense, en ese tiempo, cuando comenzaron las matanzas, o sea, yo como le digo, yo ni por ahí, o sea, en ese tiempo pensé que a nosotros nos iba a suceder, porque yo recuerdo que los negocios eran amenazados. A nosotros no nos llegó amenaza, como le digo, yo no supe de amenaza, me enteré fue después que sucedió lo con mi señor, que él tuvo amenaza, pero él a mí no me informó de esa amenaza. Nosotros vivíamos, ya a las 6 de la tarde teníamos que estar recogidos.
no podíamos estar en esquinas ni nada de eso. Es más, las personas en ese tiempo que estaban encargadas de ese conflicto, recuerdo yo que, por ejemplo, cuando había personas de género que en ese tiempo estaban en el barrio, uno que estaba muy cerca de mi casa, él se lo llevaron una noche, lo torturaron, le dieron un castigo bastante fuerte para que se corrigiera, pero no, él acató órdenes, ya él fue más cuidadoso, ya después que se fue todo, ya él siguió igual. Como le estoy diciendo, era una violencia que uno uno estaba sentado en la puerta y de pronto pasaba alguno que uno no conocía. Un día que yo estaba sentada en la puerta, pasó un hombre con una bota y eso. Y la palabra que nos dio fue, ¿se acuestan o los acuesto? Ya uno tiene que obedecer. Cuando sentí los tiros allá arribita, mataron a un muchacho allá arribita. ¿Ya? Entonces ya uno viviera con el miedo. Con el miedo era que vivía uno aquí en Mandela. Anteriormente vivía uno con el miedo. Que a veces uno se levantaba o se acostaba uno y cuando sintieran los tiros. Sentía uno los tiros y uno le daba miedo hasta de asomarse. Cuando iban a recoger los muertos, como el que mataron aquí en el puente. Aquí en Nelson Mandela mataron mucha gente también inocente. Mucha gente también culpable como inocente. Porque mucha gente que se metieron aquí, de grupos que se metieron aquí, uno no sabía. Las noches oscuras y tenebrosas, donde solo se sentían pasos correr y luego se sentía solo el olor a sangre. Sentir como si fuese un batallón de personas, sentir los tiros, la verdad fueron muy, muy duros, muy duros. Fíjate, fueron muchos momentos donde hubo el horror, pero sí recuerdo mucho un caso en específico, el de el líder, y fue también unas personas que de pronto nosotros las veíamos como los que vigilaban el barrio, los que de pronto la cívica, lo que uno le llamaba cívica, y le hicieron una emboscada tan grande que no los dejaron salir hasta no matarlos. Las matanzas. Sí, el primer año yo vine en mayo, yo llegué en mayo. Recuerdo yo que ese año sí mataron en Nelson Mandela. Ese año, 1 de octubre, amanecieron 7 muertos. Seguido por aquí mismito. Y esto lleno de barro, lodo. Porque hoy en día no hay nada de que era Nelson Mandela anteriormente. Esto parecía como caminos reales, donde caminaban bestias. Esto no tiene nada hoy en día, hoy una ciudad buena. Aquí la violencia fue fuerte también. No había luz, no había agua. Eran las 11 de la noche y sin luz y los... Recuerdo muy cerquita que estábamos nosotros sin ventanas aquí. Y en la esquina me hicieron 3. En la esquina bonita, aquí en la esquina. 3. Lo mataban en la misma cama. 3 muchachos. Te comento que, y ya te lo dije, que Miguel era veedor de salón. Era tanta la confianza que él le tenían en el DADI que nosotros llevábamos un registro del DANI donde nosotros registrábamos los muertos y el médico de San Fernando ponía la firma. O sea, las actas de defunción las elaborábamos nosotros porque marcábamos la hora de la muerte de la persona. Entonces, para nosotros fue, Miguel contabilizaba los muertos, van tantos en el barrio. En principio, antes de que nosotros hiciéramos esa labor de la que te estoy comentando, él iba enumerando los muertos.
van tantos muertos en Mandela. Entonces muchas muertes fueron fatales para nosotros. Tuve la trágica de perder mi esposo. No fue fácil, no fue fácil. Me tocó enfrentarme sola a todo eso y sentí que fue una disociación familiar que tuve que yo decía, tengo que ponerme al frente de todo para yo poder sacar mis hijos adelante. Me quedó mi hijo de 12 años, era todavía muy niño, no hallaba cómo explicarle qué pasó. Me quedó mi hija embarazada de su primer hijo, con una carrera iniciada. Y bueno, fue el hecho más violento que pudo haber en mi vida fue ese. ¿Por qué te digo que más violento? Porque me tocó ver, me tocó auxiliar a mi esposo, me tocó escucharle, decirle por qué a mí, qué pasó, negra. Esos hechos violentos lo dejan marcado a uno. Se vio en el 2004, lo de él fue, el fallecimiento de él fue en 2005, de 4 al 2005, ese año se vivió duro, porque ya comenzaron, ahí fue donde comenzaron, 2004, antes de él hubo unas muertes también, del fallecimiento de él. La verdad es que eso fue en el 2005, un 17 de julio, en las horas de la madrugada. Eran las 6 y dicen que 45, estaba entre oscuro y claro. En esos días se iba la luz, que la quitaban, que se ponía, ese día se fue la luz. Yo lo había dejado solo porque nosotros andábamos juntos siempre. Teníamos varios meses que no teníamos agua en el barrio. Nosotros íbamos a buscar el agua a una finca que quedaba por allá abajo. Entonces no había agua, no llegaba agua. Entonces ese día salí, me fui con mi hijo para donde mi mamá a lavar. Y lo dejamos solo. Y él andaba, como andaba solo, andaba por allá, para acá. Todo el mundo lo vio pasar. Pero él pasó por aquí, él pasó por aquí, porque él era caminador. Él le gustaba visitar a la gente y bueno. Y me dice Mónica, que era mi vecina, la de enfrente, acababa de salir Miguel de aquí y al rato siento los disparos. 21 de octubre del 2001. Entonces, cuando el marido mío está aquí, él me dice a mí, cada ratico me decía, mira, a mí me van a matar. Me van a matar. Y yo le decía, pero ¿por qué? Dime por qué te van a matar, por qué te tienen amenazas. Pero ya las amenazas venían de pueblo, pero yo pensaba que era del pueblo, que lo estaban amenazando del pueblo. Entonces me decía, no, yo le dije a ellos que si me iban a matar, que no me mataran delante de mi familia. Él tenía otra familia, porque él tenía otra familia, con otra, allá arribita, que vivía con una muchacha, ya él vivía. Entonces, dormía un día aquí y un día de la otra. Así andábamos compartiendo, porque quedamos en el mismo barrio las dos. Resultado que quedé yo embarazada y aquella también. Entonces, las dos embarazadas aquí, en el velorio, ya que podíamos hacer, compartir ya lo que pasaba, ya que podíamos hacer. Entonces, así, ambas nos ayudábamos, yo trabajaba, yo le daba a los niños de ella me ayudaba, me colaboraba, y así nos colaborábamos aquí. Mucha gente, las pobrecitas. Pero también hubo gente que nos vio como las mujeres fuertes que estuvimos ahí para seguir en la lucha, con nuestros hijos, con nuestras familias. Porque hasta mi manera de ver fueron pocas las que salieron, o sea, la mayoría
todavía permanecen ahí, a pesar de las circunstancias, están ahí. O estamos ahí porque yo también estoy ahí. Entonces, yo pienso que la comunidad nos veía como esas mujeres que sí, fuimos capaces de seguir ahí, en el barrio, en la lucha. Apoyo sí, sentí bastante apoyo de mis vecinos, sentí apoyo porque e incluso ese trabajo que tengo que se me dio fue por una vecina que me orientó y sí sentí apoyo por parte de mi comunidad. Y le doy gracias a un señor que sí me ayudó bastante, que fueron del mercado de asuntos, unos que siempre me traían mercadito aquí, me ayudaban y eso. Ya, siempre se los viviré agradecido a esa gente. Porque la verdad que de familia de mis hijos, de mi esposo, yo nunca les vi la cara aquí. Nunca les vi la cara a ninguno de ellos aquí. Como es que tuve que trabajar en duro para poder sostener mi familia. No, nosotros nos refugiamos entre nosotros tres nada más. Apoyamos nosotros tres. Los niños y mi persona. Nosotros nos encerramos mucho entre nosotros mismos. A uno cuando viene del interior siempre como que lo miran. No es que uno se sienta, sino que sí. La gente aquí dice, ay, además que mala gente porque es desplazado. Pero no se dan cuenta que no todo el que es desplazado, las circunstancias por las cuales uno se desplaza. No totalmente. Hay gente que sí se desplaza siendo malos. Y como se dice, pues uno pagamos todo, pero no, y uno mucha gente lo miraba como así. La comunidad fue de pronto un soporte. En ese momento yo lo pude ver así. Fue como un soporte. Y fue un soporte porque de las personas que de pronto, pues yo pude ver, fueron ellos, los líderes comunitarios, de entenderme, y muchos me dieron la mano. A recordar el avivamiento, el derramamiento de sangre, a recordar el sonido de las motos, el sonido de las armas, quedó marcada en la memoria de cada uno de los habitantes, pero que hoy, al decidir contar sus historias de vida, al asumir esa valentía de decir, yo viví estos hechos violentos, pero que no me tumbaron, sino por el contrario, me permitieron ser una mujer resistente, resiliente y demostrar que pueden asumir roles que en algún momento no se les vino a la mente de ocupar, como fue el de jefatura del hogar. Ya me tocaba sola con la ayuda de mi hija, que mi hija, a pesar de que ya ella estaba estudiando, o sea, ya me tocaba a mí con ella en la lucha, que era la mayor. Y sí, se aumentaron más los roles, se aumentaron. Y así era mucho más trabajo. Me recuerdo que me tocaba trabajar en el colegio, trabajaba mañana, tarde y noche. Me tocaba también estar pendiente del negocio que teníamos. Me tocaba dirigir a mi hijo para que no fuera de pronto a cogerme malos pasos. O sea, se aumentó el rol. Pendiente de todo, era como que ya la persona que no está, tú tienes que asumir ese rol de la persona que no está, porque tú eres ahora la cabeza. Era como un peso que uno sentía, que yo sentía. Bueno, me tocó asumir porque yo era una persona que no hacía nada en ese tiempo. Mi pareja era la que trabajaba, yo era encargada del negocio y después fue de mis hijos. Entonces ya cuando él fallece, que sucede lo que sucede, ya a mí me tocó emprender yo como le digo, me tocó a mí salir adelante. O sea, yo misma me llené de valor para poder seguir adelante. Retos, muchísimos tuve que enfrentar. Y pues, total, poner de mi parte y aceptar que lo sucedido sucedió y no tenía vuelta de hoja, no tenía reversa.
No podía regresar el tiempo, sino afrontar la situación, enfrentarla y seguir para adelante. Trabajar. Trabajar, buscarle el alimento a mis hijos. Si hoy desayunaban, no tenían para su almuerzo, ahí me conseguí ese trabajito en el mercado, tiraba mezcla en eso un maestro, por día, por un mercadito que daban. Todo eso me medí yo. Ya, todo eso me le medí. En el colegio había un comedor, yo me llegaba temprano, la entrada mía era a la 1. Yo entraba a las 10 para ir a limpiar el comedor, para lavar platos, para esto, para que me dieran un poquito de comida para mis hijos. Después me tocaba los nada a mí, la que me tocaba en el colegio. Le doy gracias a Dios y nunca dejo de darle las gracias a Dios porque la verdad es que por Él tengo lo que tengo hoy. Tengo mi negocito aquí en la casa. Esto demuestra esa capacidad de agencia, esa valentía de las mujeres en medio de escenarios violentos. No se derrumban, sino que construyen nuevas historias. Yo pienso que cada quien tiene su propia historia de vida, ¿cierto? Y ojalá que mi historia de vida sirva para que muchas mujeres digan, sí, soy capaz, sí puedo salir adelante, sí puedo construir, porque como te decía, nadie es perfecto. Cualquiera persona puede ver mi historia de vida como algo bueno, pero como otra persona puede decir, no me gusta la historia de vida de la profe, ¿sí me entiendes? Fue muy luchada, fue muy triste, eso no me gusta, yo quiero vivirla de otra manera. Pero sí me encantaría de que mi historia de vida sea un ejemplo a seguir. En mi comunidad sí hay personas que ven en mí que he sido una persona muy emprendedora, he sido una persona muy luchadora. Y entonces jóvenes que están actualmente ven en mí ese reflejo también y que ellos también, a motivarlos para que ellos también sean motivación, todo lo que yo viví, que ellos también pueden crecer como personas si les llega a suceder en algún momento. Si te hablo de lo que Dios me ha enseñado, el querer paz, la mejor paz es la que uno tiene cuando tiene a Dios. Es una opción. Claro, todo el mundo queremos luchar por una paz. Y pues yo soy una de esas, que yo quiero que este país cambie y sea transformado.